Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos a todos por aceptar la invitación que hacemos desde el Laboratorio de Almacenamiento del Warehousing Lab, la especialización en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad de AFIT. El día de hoy nuestro webinar será sobre ruteo en la logística de última milla. Y para el día de hoy tenemos un invitado, que es Ernesto Armando Pacheco. Él estudió la carrera de Matemáticas, la maestría en Ingeniería Industrial y el doctorado en Administración de Operaciones. También es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Ciudad de México, y se desempeña como coordinador y responsable de una innovación para la educación en logística llamado Global Project, del cual seguramente el profesor nos va a hablar más adelante. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza, yo soy ingeniero de producción de la Universidad de AFIT, magíster en ingeniería también de la universidad, y actualmente me desempeño como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab. También me encuentro vinculado con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. Les agradezco a todos de nuevo por conectarse y las preguntas las vamos a estar respondiendo a través de nuestro chat y desde PIR. Los invitamos a que las vayan formulando durante la charla y al final les daremos respuesta. A partir de aquí entonces le doy la palabra al profesor Ernesto. Profesor. Le agradezco muchísimo a Carlos la invitación para este webinar. Yo estoy trabajando básicamente en todo lo que se refiere al área de logística en estos momentos y bueno, Carlos me invitó a dar esta charla y yo he encantado de estar con ustedes el día de hoy. Y bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a platicar un poquitito sobre el ruteo en la logística de la última milla. Muy bien, pues iniciemos. ¿Qué es el problema de la logística de la última milla? ¿No? O sea, el concepto de la logística de la última milla básicamente se hace referencia al último tramo que existe para poder realizar la entrega de un producto. Es decir, si un producto viene de Europa, Estados Unidos, Asia, China, Japón, o sea, de donde sea, Australia, y de pronto llega hasta ya la Ciudad de México, en mi caso, en el caso de ustedes, pues a la ciudad en donde ustedes estén, pues resulta ser que cuando eso sucede, entonces, tenemos problemas o se están teniendo problemas para hacer la entrega de ese producto, ¿no? Y estamos incumpliendo fechas muchas veces, no tanto por haber viajado miles de kilómetros, sino por haber viajado los últimos kilómetros que existen únicamente entre ese centro de reparto y el domicilio a donde se tiene que llegar ahí, o a donde tiene que entregarse. Y por lo tanto, la satisfacción del cliente está disminuyendo. Estos clientes de la última, o este problema de la última milla es importante porque regularmente sucede en las zonas urbanas, y muchas veces es debido al tráfico, o tal vez a veces, a que no hay sitios donde poderse estacionar, o bien si estamos en un sitio peatonal en donde no permiten el ingreso de estas unidades, o bien estamos en un edificio de departamentos o un edificio de oficinas, y resulta ser que no encontramos o bien la oficina adecuada o bien el departamento realmente, ¿no? Y eso hace que tengamos muy poca eficiencia en la última milla, básicamente. Además, por otro lado, regularmente se utilizan camiones para hacer estas entregas y esto genera una enorme cantidad de emisiones de dióxido de carbono, lo cual implica una mayor contaminación. ¿Qué se ha intentado? Pues lo que se ha intentado básicamente es tratar de utilizar los métodos tradicionales, ¿no? O sea, es decir, programación lineal, y entonces llegamos básicamente al problema del agente viajero, y entonces utilizamos una gran cantidad de recursos computacionales y muchísimo tiempo programando esto. Esto es totalmente ineficiente, entonces ya nos hemos dado cuenta de que no tiene mucho sentido escalar un problema complejo con una dimensión tan grande, y entonces es imposible resolverlo
por los métodos tradicionales que hemos utilizado siempre. ¿Sí? ¿Qué se ha intentado? Pues se ha intentado tratar de utilizar vehículos comerciales más livianos, en los cuales presentan una mayor agilidad para desplazarse en zonas urbanas. Sí, pero por ejemplo, estos vehículos comerciales livianos, que podrían ser a veces una motoneta o una moto, sí, o una bicicleta, entonces resulta ser que no pueden llevar una gran cantidad de carga, ¿no? O sea, entonces eso significa que también se hace muy ineficiente porque pues en lugar de llevar 40 paquetes a repartir una ruta, de pronto llevamos 3 paquetes únicamente y bueno, sí, eso también nos marca ciertas ineficiencias, necesitamos más recursos para poder hacer las entregas. Y obviamente, o sea, ya con todo lo que es la contaminación, pues entonces hemos tratado de utilizar vehículos que sean eléctricos o vehículos híbridos en todo caso. Sí. Tradicionalmente hemos utilizado operadores logísticos consolidados, ¿sí? Como DHL, FedEx, Estafeta, UPS, ¿sí? Que finalmente son empresas que garantizan de alguna forma o que nos dan la confianza como para que podamos poner nosotros los artículos en manos de ellos y que ellos sepan hacer la logística que corresponde a todo eso. Entonces, sí. Pero yo creo que también, sí, hemos empezado a trabajar con métodos de entrega alternativos, por ejemplo, Didi, Uber, Rappi, sí, que finalmente tienen métodos mucho más novedosos, ¿no? O sea, hay cosas que a nosotros no se nos hubieran ocurrido y de pronto, sí, resulta ser que ellos lo están haciendo y decimos funciona, o sea, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros primero? Sí. Y lo que pensamos ahí es que, por ejemplo, uno de mis hijos trabaja en Didi, por ejemplo, y ahí lo que él hace, sí, él está en el centro de operaciones de ahí y él contrata gente para que la gente haga repartos. Entonces, los repartos se llevan incluso, o sea, se llevan a cabo incluso, sí, con gente que está caminando o gente que lleva una bicicleta, sí, normal, y que dice, oye, tengo 3 horas libres, voy a hacer repartos y ellos ganan alguna cantidad de dinero, sí, y los repartos se empiezan a mover de esa forma, ¿no? Entonces, no generamos tanta contaminación, aprovechamos el tiempo libre de las personas que quieren rentar su tiempo o su trabajo con una de estas empresas y ellos hacen las entregas, básicamente, ¿no? Otra cosa que se ha intentado es consolidar entregas de productos de diferentes marcas, o sea, marcas que nosotros pensamos que nunca iban a compaginar, como por ejemplo Light, Coca-Cola, Bimbo, sí, y entonces tenemos un almacén donde agrupamos todos estos productos y cuando necesitamos en alguna tienda, sí, en algún, ayer preguntaba o sea, si había tienditas en Colombia y entonces me decían que es así como la tienda de barrio para que ustedes se imaginen de qué estoy hablando. Sí, entonces lo que decíamos ahí es que de pronto en una tiendita de barrio se necesita así como que, como artículos como Lays o Coca-Cola, por ejemplo, y ellos piden y entonces de un almacén ya sale todo el pedido, sí, aunque pertenezca a diferentes empresas, ¿no? Obviamente algo que nos ayuda muchísimo ahora ya es el Internet, sí, y el seguimiento logístico mediante rastreo satelital, ¿no? Entonces nosotros podemos ver dónde está nuestro producto, sí, y qué es lo que tenemos que hacer con ese producto, o sea, sabemos a qué horas más o menos va a llegar el producto, sabemos si ya está en el almacén, y ese rastreo satelital realmente es una super ayuda, porque cuando yo ya me doy cuenta de que está en el almacén cercano, sé que a lo mejor hoy en la tarde o mañana voy a recibir mi producto, y trato de que haya gente que esté aquí en la casa y que pueda hacer la recepción de este envío, ¿no? Sí. Finalmente también, o sea, hay como, o sea, una logística estacional. Es decir, sí, nos hemos dado cuenta un poco de cuándo ocurren las ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, hay días en donde uno prepara todo ya porque sé que se viene un Cyber Monday, un Black Friday, sí, o el Día de las Madres, sí. Entonces yo digo, ok, sí, el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, no sé cómo le llamen allá, sí, pero entonces lo que uno hace es decir, oye, estos días sí, necesito más operadores logísticos que me ayuden a mover las cosas de mejor manera. Entonces, así como que si yo digo, sí,
para este día, o sea, si es el Día del Amor y la Amistad, pues yo quiero que ese día, sí, sea el día que mi esposa, mi novia, mi pareja, sí, reciba el regalo, y entonces lo que hacemos básicamente es tratar de poner una mayor fuerza de trabajo esos días, sí, para que estemos preparados, sí, de alguna manera para poder soportar toda la demanda de productos que se van a dar ahí. Si tenemos una idea de cuándo se van a dar esos días, entonces, pues finalmente no nos agarran desprevenidos, sino que de alguna manera estamos preparados para poder afrontar todo esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades es que hay diversos tipos de problemas, ¿no? O sea, no todos los problemas de reparto de la última milla son iguales. O sea, si alguien cree que todos los problemas de reparto de la última milla son iguales, entonces la verdad es que no es así. O sea, cada problema tiene características diferentes, sí, y nuestros clientes tienen características o están demandando un servicio diferente a veces, ¿no? Entonces, la verdad es que tener una solución para cada uno de los problemas que enfrentamos es complicado. O sea, hay muchos problemas, ¿no? Sí. Hay un crecimiento de e-commerce, sí. O sea, de hecho, yo creo que ahora compramos más por comercio electrónico, sí, que hace muchos años, sí. Y la verdad es que hace mucho tiempo, a mí me impactaba cuando yo vine o cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México. Eso ocurrió hace más o menos como unos 15 años, sí, unos 17 años. Sí. Entonces, hagan de cuenta que hace 15 años yo llegaba con la gente de la Ciudad de México y me tocaba impartir un diplomado para empresas, o sea, un curso para alguna empresa. Entonces yo llegaba a la empresa, sí, con gente que estaba trabajando, que era pues mayor de alguna manera o que ya era adulta, sí, y yo les preguntaba a ellos básicamente, sí, cuándo o cuántos de ellos habían utilizado o habían hecho alguna operación comprando algo, sí, en, por parte del comercio electrónico, ¿no? O sea, que hubieran puesto su número de tarjeta, sí, para poder comprar algo por comercio electrónico. Y el número de personas que más o menos contestaba que había comprado algo, sí, de cada 15 participantes, uno de ellos en promedio había comprado algo en comercio electrónico, y eso sucedió hace aproximadamente 15 años, sí. Entonces, el 7% de la población compraba sí, utilizando e-commerce, sí. Yo creo que si hoy hiciera esta pregunta, sí, y yo les dijera cuántos de ustedes han comprado algo utilizando e-commerce, o sea, yo esperaría que casi el 100% de ustedes levantara la mano y dijera yo he comprado algo, ¿sí? O yo he pedido algo, sí, utilizando básicamente el Internet, sí, y eso significa, y más en este tiempo, ¿no? O sea, en este tiempo de la pandemia, donde no podemos salir de pronto, se nos antoja comprar algo, no podemos ir a una tienda departamental, y entonces estamos buscando en la red cómo comprar esto, sí. De hecho, yo creo que, o sea, yo creo que ya ni siquiera las personas que no han utilizado esto nunca, o sea, yo creo que no llegan al 1%. O sea, de hecho, si hay alguien ahí que me dijera, yo nunca he comprado nunca nada en el comercio electrónico, entonces hasta le pediría que subiera una foto para que todos pudiéramos verlo, porque la verdad es que ya no hay personas así, ¿no? O sea, es rarísimo encontrarse una persona que no haya comprado algo utilizando e-commerce, ¿no? Y también algo que también ha pasado es que el número de establecimientos que han adoptado este tipo de políticas sí, se ha multiplicado. O sea, ahora nos entregan en la casa productos de farmacias, de supermercados, sí, de comida rápida, tiendas departamentales, florerías, sí, etcétera, ¿no? O sea, ahí podría yo citar cientos de ramas por ahí industriales que ahora ya hacen sus entregas a domicilios, ¿no? Sí. Hay una dificultad extra en todo esto, es que para una empresa quiere todo, ¿no? O sea, es decir, cuando tú le dices, oye, ¿qué quieres disminuir? ¿Costo, o huella de carbono, o tiempos de entrega? Sí, ellos te dicen, quiero disminuir todo, ¿no? Y obviamente eso es complicado, muy complicado, ¿no? Y la misma empresa batalla mucho para darse cuenta de qué es su prioridad. Sí, si lo que quiere disminuir es el tiempo de entrega, eso muchas veces tiene un mayor costo, sí. Y dado que los objetivos se contraponen, entonces lograr que la misma empresa se ponga de acuerdo en qué es lo que realmente le interesa a ella es complicado. O sea, eso sí,
La empresa quiere que se entregue todo en un mismo día, al menor costo, ¿sí? Sin huella de carbono, y entonces uno dice, no, espérate, o sea, no puedo lograr todo eso, ¿no? O sea, es decir, tienes que decirme cuáles son las prioridades, y eso complica mucho, sí, definir los objetivos del problema, realmente. Sí. Algunos ejemplos es esta, ¿no? O sea, es, por ejemplo, hay una facilidad, sí, o sea, un almacén, por decir algo, o sea, es lo que yo denomino facilidad acá, un almacén, sí, una fábrica y tiene que ser múltiples entregas. Sí. Y entonces yo digo, por ejemplo, aquí está mi fábrica, o sea, aquí en el centro de este dibujo aparece mi fábrica y todos mis clientes están por acá. Y entonces yo digo, ok, sí, ¿qué variantes tengo? Pues tengo como variantes la capacidad de las unidades, o sea, es decir, bueno, primero saber con cuántas unidades cuento. El número de unidades es importante, obviamente, ¿no? O sea, el número de unidades de reparto, me refiero yo. Sí. Segundo, sí, si hay transportes de diferentes capacidades, pues entonces eso hace, sí, que tengamos un problema más, o sea, tengamos un problema extra ahí al momento de reformular el problema, ¿no? Sí. Si hay restricción de ingreso de las unidades a algunas zonas, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, imagínense que esto que está aquí pertenece a una colonia muy exclusiva y no me deja entrar con unidades grandes, entonces eso que está ahí finalmente también tiene una desventaja, ¿no? Entonces yo sé que aquí, a esta zona o a una determinada zona, yo tengo que enviar camiones mucho más pequeños o una entrega diferente, ¿no? Sí. Ventanas de tiempo o ventanas de atención, sí, son así como de las cosas que complican más las cosas, ¿no? O sea, si alguien me dice, por ejemplo, si esta persona que está aquí me dice, oye, yo nada más puedo recibirlo, sí, de 2 a 5 de la tarde, y esta persona que está aquí me dice, oye, yo nada más puedo recibirlo de 9 a 11 de la mañana, pues entonces estos que están acá yo tendré que mandar 2 camiones diferentes o 2 transportes diferentes para que puedan surtir la demanda de ellos dos, porque pues los horarios de entrega no me compaginan. Entonces sería complicado que yo mandara una unidad, sí, entregara a esta persona y luego estuviera esperando para poder hacer la entrega a la siguiente persona. Podría ser que yo utilizara también o que hubiera diferentes tipos de productos. Entonces, cuando yo hablo de productos, entonces me estoy refiriendo a una entrega por cubicaje y entonces yo digo, oye, si calcular el cubicaje de un camión, sí, pues es complicado. Pero, por ejemplo, también, si es una entrega muchas veces de un supermercado o algo así, pues no es tan bueno, o de una farmacia, entonces a lo mejor no es tan bueno pedir cierta cantidad de alimentos y otras cosas que pudiera ser que vendieran dentro de ahí, que no fuera compaginable o que pudieran contaminar de alguna manera los alimentos que me están solicitando. Entonces, así como que uno dice, o sea, a lo mejor tengo que enviar 2 camiones, uno con esto y otro con esto, para que finalmente yo pueda consolidar la entrega de este cliente, ¿no? Entonces, eso que está ahí, pues complica muchísimo todo esto, ¿no? O sea, y otra cosa que complica mucho todo esto es saber si estos clientes que están aquí, si son clientes continuos, es decir, o sea, si estos puntos que están aquí realmente es un tipo de cliente que me está demandando o yo tengo una demanda, sí, que va rotando. Es decir, por ejemplo, sí, supongamos que estos que están acá son como tienditas, como comercios pequeños, sí, en donde se venden cosas como Lays, como Coca-Cola, como productos de Bimbo, pan, o sea, algo así como esto, sopas, o sea, no sé. Entonces, yo digo, ok, sí, si son comercios establecidos, pues entonces sé que estos que están aquí son mis clientes, sí. Si yo tengo un almacén, o por ejemplo, yo tengo una farmacia, y estos que están aquí, sí, son las entregas que yo tengo que hacer el día de hoy, sí, pues entonces lo que pudiera suceder es que este cliente que está acá, pues para mañana no vaya a pedir absolutamente nada, pero aparezca un nuevo cliente que esté como por acá, sí, y yo diga, ¿saben qué? Básicamente eso complicaría absolutamente todo porque ya no es un reparto, sí, que yo pueda planificar con tiempo, sino más bien son repartos que van surgiendo día con día y que cambian, obviamente también, y las demandas también podría ser que variaran, sí. Y eso cambiaría básicamente mi logística de entrega. Entonces, o sea, aunque sea una facilidad con múltiples entregas y esté tan definido todo esto, pues lo cierto es que, o sea, todas estas variantes hacen que cada problema sea de una forma diferente, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, cuando nos enfrentamos
ubicación de instalaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de ubicación de instalaciones, aquí también, al igual que el problema anterior, yo quisiera saber, en primer lugar, si estos clientes que están acá, ¿sí?, son clientes que están fijos y que no se van a mover y que siempre van a ser ellos mismos, ¿sí? O si son clientes, ¿sí?, que están apareciendo día con día y que mañana este cliente va a desaparecer y o sea, todos estos clientes van a desaparecer, pero van a aparecer juntitos en alguna otra zona, ¿sí?, a donde yo tenga que hacer este reparto. Entonces, cuando yo digo, oye, ¿cómo hago acá? Pues entonces, si yo estoy planeando colocar instalaciones, o sea, si estoy planeando colocar un almacén acá, pues entonces lo que yo tengo que decir es, uno, ¿sí?, ¿cuántas facilidades voy a colocar acá? Sí. Si hay una rotación constante de los puntos de entrega, calcular básicamente cómo es la demanda en las diferentes zonas, ¿sí? Y tercero es decir, oye, ¿qué productos voy a entregar? Entonces también eso, de alguna forma, o sea, complicaría un poco la ubicación de las instalaciones. Sí. Una entrega a contratiempo muchas veces significa esto para mí, ¿no? O sea, imaginen básicamente un negocio de comida rápida, una farmacia, ¿sí?, en donde ustedes hablan y dicen, llaman y dicen, oye, te quiero pedir, no sé, pizzas o esta determinada medicina, ¿sí? Y entonces, si están pidiendo un medicamento, muchas veces el medicamento urge y hay una prisa por tener ese medicamento en las manos, ¿sí? Si están pidiendo comida rápida, pues entonces la verdad es que eso también urge y están pidiendo, sí, o quieren ya disfrutar de la comida o ya tienen un invitado que sí, ahí esperando y no hay nada que servirle, entonces la verdad es que sí, urge que llegue un poco la pizza o lo que ustedes hayan pedido, básicamente, y entonces la idea aquí debería ser esto, ¿no? O sea, sí. Entonces de pronto alguien llega, sí, y yo tengo aquí mi pizzería, sí, o sea, este es, a ver si aparece aquí, no sé si ustedes alcancen a ver el mouse, pero bueno, aquí está mi centro, aquí está mi pizzería, sí, de repente llega un pedido y me lo hace aquí, y yo digo, ¿qué me conviene hacer? ¿Esperarme un ratito antes de mandar un repartidor para acá, sí, a que entregue esto, o espero a ver si hacia la redonda por aquí, sí, aparece un nuevo cliente, ¿no? Y entonces yo digo, ok, esperemos, sí. Y de pronto alguien me pide de este lado y entonces yo digo, wow, o sea, ahora mando a esta persona o a este repartidor, sí, a este centro primero y después mando a este centro, o me espero a que haya un pedido más cercano por acá y por acá, sí. Y el tiempo va transcurriendo y las decisiones se tienen que ir tomando, o sea, si estos clientes van apareciendo de esta forma, a lo mejor yo digo, mira, sí, ya manda este aquí, sí, y a estos dos que están acá, manda un segundo, sí. Si el tiempo va transcurriendo poco a poco, entonces cuando van surgiendo los puntos, sí, el hecho de que surja un punto podría hacer que cambiara mi decisión del problema. Las decisiones se van consolidando, sí, en muy poco tiempo. Es decir, o sea, yo tengo que tomar una decisión o alguien tiene que tomar una decisión, sí, en 10 minutos, 15 minutos, porque si no, entonces yo sé que mi promesa de entrega no se va a cumplir. O sea, es decir, yo no tengo media hora para esperar que surjan todos estos puntos, ¿sí?, y saber si va a existir un punto más por ahí que vaya, que yo tenga que anexar a la gráfica, ¿no? Entonces, así como que yo digo, wow, sí. Otra cosa que ha sucedido mucho es que, sí, las personas que están tomando ese tipo de decisiones no están entrenadas para ellos. Sí, es decir, o sea, si es complicado hacer esto, sí, para alguien que haya estudiado ingeniería industrial, que haya estudiado logística, que haya estudiado transporte, sí, que haya estudiado, no sé, sí, algo relacionado con todo lo que es logística y cadena de suministros, si alguien sí, tiene ese background, sí, y yo digo la decisión debe ser complicada, sí. Para alguien que no haya estudiado logística, la decisión todavía es mucho más complicada a veces. O sea, es decir, van a estar aprendiendo. Yo sé que uno dice con sentido común, sí, es posible. Sí, o sea, yo no digo que no sea así y yo sé que hay gente que tiene muchas habilidades para poder tomar decisiones de esta forma, sí. Pero, sí, algo que también sucede es que, sí, no hay, o sea, muchas veces no hay un entrenamiento adecuado para ese tipo de personas. O sea, no tenemos cómo saber si la persona tiene la facilidad para tomar decisiones
o no tomar, o sea, o no sabe tomar decisiones, ¿no? Y en este caso lo que yo digo es, simplemente hay que entrenarla, ¿no? O sea, hay que entrenarla a que constantemente esté tomando ese tipo de decisiones y que diga sí, qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, a lo mejor al principio los costos van a ser mayores, no sé si me explico, sí, a lo mejor va a haber poca eficiencia, pero la persona va aprendiendo con el tiempo. El problema es que no tenemos sí, a una gran cantidad de personas entrenadas, ni hay simuladores todavía que nos ayuden a que estas personas puedan entrenarse en la toma de decisiones para poder lograr esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los variantes es el número de productos que voy a entregar, o sea, es decir, por ejemplo, sí, si yo estoy mandando pizzas y esta persona que está aquí me pide 2 pizzas, pues no hay ningún problema, se las envío, sí. Y si esta persona que está aquí me pide 3 pizzas, pues entonces a lo mejor yo digo, pues reparte 5 y tú te vas con 2, o sea, entregas 2 acá, te vas con 3 acá y luego regresas, ¿sí? Pero si esta persona que está aquí me pide 20 pizzas o 25 pizzas, entonces a lo mejor yo tengo que considerar, ¿sí? Cómo repartir estas 25 pizzas y entonces ya no se trata nada más de un solo envío, sino a lo mejor tendría que mandar a 2 personas que fueran repartiendo todo eso, ¿no? Sí. La otra cosa que es complicado aquí es, hay una promesa de entrega, en el sentido de una promesa en el tiempo de entrega. Sí. Y esas efectivamente, sí, en esa promesa contra el tiempo de entrega, pues así como que lo que yo creo es que muchas veces las empresas desconocen qué tan importante es una entrega en un determinado tiempo. Sí. Entonces eso que está ahí, muchas veces las empresas dicen, oye, te voy a entregar en 40 minutos y para el cliente no es tan importante que a uno le entreguen en 40 minutos. O sea, es decir, si me entregas en el resto de la tarde del día de hoy, yo estaría feliz, pues. O sea, no necesito esto para hoy, pues. O sea, es decir, no necesito en 40 minutos. O sea, si yo pido algo al súper, sí, en este momento, entonces a lo mejor el súper me dice, yo te lo voy a entregar en 1 hora, sí. Y yo digo, si me lo entregas el día de hoy está bien. O sea, es decir, no es necesario que me hagas una promesa de entrega o una promesa de tiempo en la entrega. Sí. El número de servidores de los que disponemos también es importante porque este número de servidores, como ya les decía, si había métodos alternativos, sí, de entrega, como por ejemplo personas que tengan una bicicleta sí, y quieran hacer entregas o que caminando quieran hacer entregas, que es algo de lo que está pasando el día de hoy, sí, pues entonces lo que podría suceder es esto, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántos servidores tengo disponibles? O sea, a lo mejor de mis servidores se han conectado el día de hoy 8 de ellos, sí, y tengo 20 que no se han conectado y no dispongo de esto. Sí. Entonces, muchas veces el número de servidores afecta el tiempo de reparto, ¿no? Y finalmente también si existen penalizaciones, ¿no? O sea, es decir, algo que debemos considerar es esto, ¿no? O sea, había una empresa que prometía que te entregaba pizzas en media hora y que si no llegaba la pizza en media hora, pues entonces la pizza era gratis. Entonces, así como que yo digo, sí, es, es complicado, sí, hacer todo esto, ¿no? O sea, yo sé, sí, que existen algunas sugerencias y algunos métodos que ya se han probado y obviamente algo que debería suceder es que utilicemos diferentes métodos, sí. Sin embargo, o sea, muchas veces todo depende de la naturaleza de la empresa con la que se esté trabajando, sí, la elección de estos métodos, ¿no? O sea, realmente, sí. Entonces, sí, otra cosa aquí es entrega contra tiempo en zonas compartidas, ¿no? Entonces, así como que, por ejemplo, si yo tengo, o sea, aquí en México hay, sí, o estamos viendo, o estamos trabajando con una farmacia que tiene, por ejemplo, 3 locales, ¿sí? Y entonces, oye, dices, oye, sí, en estos 3 locales ellos o sea, van a consolidar las entregas en toda la zona, sí. Y pensamos que iba a ser mucho más eficiente tener 3 locales, sí, entregando a toda la zona y compartieran recursos, sí. Entonces, lo cierto es que, por ejemplo, sí, si llega un pedido ahí, pues entonces es obvio, sí, que la persona que va a entregar el pedido o la sucursal que va a entregar ese pedido preferentemente debería ser esta sucursal. ¿Sí? Si llega un pedido acá, pues entonces es obvio que la persona o la sucursal que va a entregar el pedido debería ser esta persona que está aquí. ¿Sí? Pero si llega un pedido por acá, entonces ya no resulta tan obvio quién debería ser la entrega. O sea, aquí sí, las cosas empiezan a dificultarse porque finalmente, sí, mientras más cantidad de puntos lleguen, sí, ahora ya no sé a quién otorgarle los puntos, ¿no? Y algo que me debería dar, sí, una mayor flexibilidad, una mayor sí, rapidez en la entrega de todo esto,
entonces resulta ser que me empieza a complicar la vida enormemente. O sea, y no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, es decir, sí, este problema así como de tener zonas compartidas, 3 establecimientos, no es algo simple tampoco, ¿no? O sea, es decir, o sea, lo que uno hace básicamente es cómo hago, pues, o sea, cómo ensayo esto que está acá. Sí. Yo sé que tenemos una enorme cantidad de datos muchas veces y que si tenemos flotillas de personas que están realizando entregas, deberíamos tener alguna sugerencia sobre la demanda que se va a presentar en cada zona y todo esto, ¿sí? Sin embargo, el tipo de negocios que nosotros tenemos o la variabilidad o todas las variantes que existen en todo esto podría complicar enormemente la vida de una persona. O sea, lo que yo me he encontrado, sí, o sea, es que, sí, por ejemplo, sí, o sea, ¿qué funciona aquí? Sí, cuando hay una sola facilidad y son múltiples entregas y tengo el tiempo para planear las entregas, cuando digo tengo el tiempo, significa básicamente, sí, ah, por ejemplo, imagínense que yo digo, sí, para mañana voy a tener que hacer todas estas entregas, sí. Entonces, ¿cuántos camiones utilizo? Entonces, lo que aparece ahí en el numerito, sí, es esto que está aquí, el 10 que aparece acá y este menos 10 que aparece acá, es como simplemente una referencia, sí, para ubicar la zona, sí. Lo que aparece al lado de los puntitos, sí, es como la demanda. Entonces, imagínense que ustedes dicen, oye, sí, tengo un camión que tiene una capacidad de, sí, llevar 400 unidades del producto que me están solicitando. Y entonces lo cierto es que hay un método que se llama el método de los pétalos, sí, que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, lo que hace el método de los pétalos es lo siguiente, ¿sí? Es considerar que como si esto fuera un reloj, o como si fuera básicamente así como empezáramos a dibujar un círculo y partiéramos de aquí y fuéramos barriendo todo esto, ¿no? O sea, de aquí hacia acá, o sea, vamos como ordenando las entregas. Entonces yo digo, ok, mira, sí, la primera entrega que aparece es esta. O sea, cuando yo empiezo a barrer acá, entonces yo digo, sí, con los ángulos, sí, o con los senos inversos, o como ustedes le quieran llamar, imagínense que estos son los ángulos, sí, este es el que tiene menor ángulo, después sigue este, después seguirá este, después posiblemente ocurra sí. Cuando uno va haciendo eso, entonces lo único que uno hace es determinar la capacidad de los camiones o las unidades, ¿no? Entonces yo digo, mira, sí, para poder hacer esta entrega, si yo tengo un camión que yo tengo 400 unidades, pues entonces lo que yo hago es, sí, aquí voy 100, sí, sigo barriendo mi reloj acá hacia arriba y entonces yo digo, aquí llego a 130, más 230, sí. Cuando sigo barriendo mi reloj hacia arriba, entonces llego al 150 y yo digo, hasta aquí son 380. El próximo pedido, que es de 190, ya no entra. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, a ver, déjeme ver si, no, voy a ponerlo así, a ver, déjeme, voy a brincar esto, ahí está, sí. Aquí está más o menos es el mismo dibujo que yo tenía, entonces aquí, por ejemplo, yo digo, sí, envío algo de aquí para acá 100, sí, después envío 130, después enviaría 150, con eso ya mi capacidad del camión ya no tiene capacidad, entonces lo que tiene que hacer el camión pues es simplemente regresar. Después de esto, mandaré un segundo camión, sí, hacia este punto, sí. Como todavía tiene capacidad para surtir al siguiente cliente, llegará a tener, o sea, mandaré esto que está aquí, después de esto lo mandaré al siguiente, sí, y después de esto 30, y después de esto acá. Claro que, sí, algo que yo digo ahí es que una vez que nosotros hacemos este reparto, o sea, este reparto es básicamente el complejo, sí, o sea, es decir, saber cuáles puntos, sí, son los que va a surtir una ruta, o sea, o va a surtir una unidad, sí. Entonces, una vez que tenemos esa división, el problema básicamente se facilita muchísimo, ¿no? Entonces, así como que esto es lo que ha sucedido y cuando yo digo que con un poco de ayuda humana es, primero determino con este método cuáles son los puntos de entrega de un camión, ¿sí? Y después de eso, sí, entonces con un poquito de ayuda humana yo trato de decir, oye, pues aquí puedes seguir esta ruta, ¿sí? Después de esto, pues aquí puedes seguir esta ruta, ¿sí? Pero si tengo un punto, por ejemplo, sí, como
un punto acá y un punto aquí, y en medio hay otro punto que está lejos, yo sé que primero voy a hacer la entrega del punto que está lejos y regresando hago estos dos puntos. O sea, es decir, ahí una vez que yo tengo dividido cómo se va a hacer el ruteo, esto se facilita muchísimo, pues. Y ahí es donde yo digo que la ayuda humana es importante. Sí. Aunque es muy viejo, o sea, el método del centro de gravedad o del múltiple centro de gravedad sigue siendo lo mejor que tenemos para la ubicación de instalaciones. O sea, no hay nada realmente que funcione mejor, ¿no? O sea, si estos que están aquí son demandas que rotan, pues tendríamos que hacer una repartición por zona y hacer un centro de gravedad para cada zona, ¿sí? Y saber dónde colocar instalaciones, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, vamos a hacer una ubicación de instalaciones, pues obviamente el método del centro de gravedad sigue siendo lo que más se utiliza, ¿no? Sí. Cuando son entregas contratiempo, entonces ahí lo importante es que la empresa defina qué es lo que quiere, ¿no? Si quiere disminuir costos, sí, o si lo que quiere realmente es hacer tiempos de entrega, sí, lo más rápido posible, ¿no? Si está mandando una unidad a cada lado, pues entonces la huella de carbono va a aumentar y no va a ser lo más eficiente, obviamente, pero bueno, o sea, ahí la empresa tiene que realmente hacer qué es lo que suceda, ¿no? O sea, ahí lo que yo recomendaría en este método, tanto como en el siguiente, ¿sí? Donde tenemos múltiples facilidades, ¿sí? Y tenemos entregas contratiempo en zonas que son compartidas, el recurso de la simulación es lo mejor que yo me he encontrado, ¿no? O sea, es decir, o sea, cuando estar probando diferentes políticas, ¿sí? Y utilizar este recurso de simulación es realmente lo más útil que yo me he encontrado. O sea, no he encontrado nada, ¿sí? Hay tantas variantes que muchas veces lo que sucede ahí es que no podemos probar tantas políticas en la vida real. Entonces, simular todo esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Pues bueno, sí. Y bueno, finalmente, ya mi última diapositiva nada más quería decir gracias, o sea, gracias por toda su atención, gracias por la paciencia y bueno, no sé si Carlitos tenga alguna pregunta o algo, o alguien interviene en este momento. Hola, sí, pues tenemos varias preguntas. De pronto hay una o dos que ya quedaron pues respondidas en el chat y durante la charla. Te agradezco muchísimo el espacio, ¿cierto? Creo que fue muy instructivo para todos, en especial pues la primera parte en la que hablaba sobre cuál es la definición de un problema de logística de última milla, porque creo que es un concepto que que es muy recurrente en las empresas y de pronto en algunos contenidos también que vemos en algunas materias. Sin embargo, hay que estudiarlo pues como en profundidad para entender qué es. Y creo que hacia eso va pues la primera pregunta y es, ahorita que hablabas sobre pues sí, que es importante definirlos para cada empresa, y en la parte final en la que hablabas sobre que es importante definir si la estrategia es disminuir costos o aumentar nivel de servicio, pues, o tener niveles de entrega pues muy altos, tiempos de entrega cortos. ¿Cómo se hace o qué sugieres tú que uno pueda estudiar para definir una estrategia u otra? ¿Cierto? En el sentido de que obviamente la estrategia de costos va a tener unas consecuencias asociadas, lo mismo la estrategia de un tiempo de entrega reducido. Claro. Ahí es, Carlitos, lo que uno hace es regresar a los básicos de todo lo que es la programación lineal, ¿sí? Hay dos problemas en programación lineal que son muy interesantes, o sea, sí que es uno, problema con objetivos múltiples, ¿sí? Y otro que se llama programación por metas. Entonces, yo lo que sugeriría es que si una empresa está definiendo qué tanta importancia tiene, y entonces tú me dices, oye, ¿qué es más importante? ¿Sí? ¿El costo o el nivel de servicio? Entonces ahí lo que uno establece es como un nivel de servicio básico y decir, oye, el 95%, el 99% de mis clientes debe recibir, ¿sí?, las entregas, ¿sí?, en los tiempos que yo prometí, ¿sí?, por un lado, ¿sí? Y por otro lado decir, oye, sí, esto que está aquí yo lo valoro contra los costos tanto como, y entonces ahí lo que yo les recomendaría es que
si pudieran ustedes, así como buscar bibliografía básica o, bueno, a lo mejor un poco de bibliografía sobre el problema con objetivos múltiples, yo creo que es lo más lógico. O sea, primero valorarlo desde ahí, desde un problema como objetivos múltiples, y una vez que tengamos más o menos los pesos que estamos dando a estos, como te dijera, a los diferentes objetivos que tenemos, entonces es ahí cuando uno parte para poder hacer una simulación y poder dar un puntaje en todo esto. O sea, básicamente. Listo, profe. Sí, creo que es muy claro. Obviamente, antes de arrancar a hacer una inversión, primero en tiempo, que es una inversión grande, para poder hacer una simulación, sí, es importante definir pues cuáles son esas estrategias que se esperan y esa estrategia que va a seguir la empresa en la logística de la última milla. También, y ha sido un tema que hemos tratado mucho en los webinars anteriores, ha sido pues la digitalización que vienen teniendo los negocios, ¿cierto? O sea, cómo transformar su estrategia de negocio, cómo transformar sus productos y servicios para que sean, pues que se puedan distribuir de manera digital o abrir un canal digital. Y pues en ese orden de ideas nos pregunta aquí Juan Rodríguez, ¿qué opinión tiene de la implementación de nuevas tecnologías como drones en las entregas? Eso es un dilema ético todavía, Carlitos. O sea, el problema aquí es lo siguiente, ¿no? O sea, es decir, sí, los que tienen que definir ahí una política es el gobierno, porque finalmente también, sí, el hecho de tener un dron y estar vigilando algo no solamente podría referirse hacia una entrega, sino podría ser en México la cantidad que hay, sí, de inseguridades de tal tamaño, sí, que si yo fuera el gobierno mexicano, yo supondría que podría ser que los drones estuvieran siendo utilizados, sí, por organizaciones delictivas que estén intentando saber o dónde hay policías, o dónde está el ejército, o qué zonas están cubriendo, etcétera, ¿no? Entonces, así como que los drones no es tanto un problema, yo no lo veo más bien como un problema de entregas, o sea, es decir, o sea, sí tiene que ver con las entregas y podría ser que nos dieran muchísimas facilidades para todo eso, y yo estaría totalmente de acuerdo con eso, sí. Pero por otro lado también tendría que ver con la seguridad del país. Entonces ahí yo creo que también debería considerarse o valorarse eso, no sé si está claro, ¿no? Y muchas personas cuando ve un dron se siente atacado en su individualidad, ¿no? O sea, es decir, o sea, si yo estoy viendo que un dron está volando alrededor de mi casa, yo no estaría tranquilo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la cultura de las personas y que tanto se sientan libres, ¿no? O sea, si de por sí nos sentimos ya bastante vigilados con el hecho de que, o sea, tú pides algo en algún sitio, sí, o sea, por ejemplo, tú pides o ves y dices voy a comprar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero decían en México que de las cosas que más están vendiendo son las maquinitas para cortar cabello. Así como no podemos ir a la peluquería en ese tiempo o no podemos ir a una estética en este tiempo, pues entonces estamos comprando las maquinitas para poder cortar el cabello, ¿no? Sí. Y cuando tú visitas y estás buscando qué maquinita comprar, entonces Google te manda como 50,000 anuncios de maquinitas y te empiezan a aparecer en todos lados, ¿no? Estás en YouTube y aparece un anuncio, estás en Facebook y aparece otro anuncio, ¿sí? Estás visitando una página y te aparece un anuncio y entonces tú dices, oye, ¿cómo saben que yo necesito una maquinita? Pues, o sea, de por sí ya me siento súper vigilado por Google, ¿sí? Con todo esto, ¿sí? O la otra cosa es, sí, ya saben tu ubicación en tiempo real y saben dónde estás tú en tiempo real. Entonces, incrementar drones para todo eso, no lo sé. O sea, es decir, o sea, ahí yo creo que va a depender mucho de cuál es la utilización que tengan estos drones y si únicamente van a servir para eso o van a servir para otras cosas. Listo, profe. También, y hablando un poquito del tema, cuando hablaba sobre tener múltiples centros o como centros de fulfillment para enviar y hacer entregas mucho más rápidas, esas entregas que son contratiempo, nos pregunta Santiago Lima, esas preguntas que podrían ser contratiempo, podrían ser optimizadas con un enfoque de demand forecasting, algo muy similar a lo que hablabas en tu presentación cuando si se logra tener una predicción de la demanda, ¿cierto? Enviar esos productos antes inclusive de que se realicen los pedidos. Y eso, pues, la pregunta que nos hace es en base
a datos históricos que permita estimar la probabilidad de que en cierto tiempo surja un pedido dentro de la misma zona. Sí, ahí depende, ¿no, Carlitos? O sea, es decir, o sea, yo entiendo que es cierto, ¿no? O sea, lo que están comentando es totalmente cierto, pero pensemos en esto, ¿no? O sea, pensemos que yo tengo un restaurante de comida rápida o tengo una pizzería, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y entonces yo digo, ok, mira, sí, mientras tú te vas a repartir a este cliente, ¿sí? Es muy posible que surja otro pedido por ahí. Entonces yo le podría decir, llévate 2 pizzas más para que si en el primer reparto ya está, sí. Entonces finalmente puedas hacer reparto también por ahí de las otras 2 pizzas. Y parece ser muy eficiente, ¿no? Y cuando digo depende, es lo siguiente también, ¿no? O sea, es decir, sí, ¿qué pizza les vas a dar, Carlitos? O sea, es decir, ¿le vas a dar una chica, una mediana, una grande? ¿De qué sabor se la vas a dar? ¿Se la vas a dar de pepperonis, hawaiana, de quesos? Entonces, así como que tú dices, o sea, la cantidad de productos que te pueden demandar es de tal magnitud que entonces tú dices, no, o sea, no me conviene mandarte con una pizza de quesos cuando la probabilidad de que me manden una pizza de quesos, pues a lo mejor es mucho más pequeña, ¿no? O sea, cuando eso sucede, o sea, es decir, cuando estás repartiendo un solo producto, es posible que eso pueda suceder y que puedas llevar 2 o 3 piezas de más, listo, ¿no? Pero si la variedad de productos es tan grande que no te permite hacer eso, sí, o que tú dices, oye, cuando regrese esta pizza aquí, porque no se vendió, porque nadie me hizo el pedido, esta pizza se echó a perder, entonces obviamente la respuesta debería ser no y depender de la naturaleza de la empresa que esté trabajando esto. O sea, sí entiendo muy bien la sugerencia, sí. Depende mucho de la naturaleza de la empresa. Pues. Listo, profe. Aquí de pronto también es una pregunta muy recurrente y más cuando uno habla de temas de simulación, creo que te ha sucedido muchas veces a nosotros también desde el laboratorio. Y es, bueno, ¿qué herramientas, o sea, aparte de todos los beneficios que tiene la simulación, ¿cierto? Y obviamente de lo importante que se vuelve al momento de tomar decisiones estratégicas o tácticas donde hay una inversión de recursos que hay que hacer. Yo te haría 2 preguntas, profe. La primera es si de pronto tengas como algún software o herramienta, ¿cierto? Que de pronto las personas pues aquí nos preguntan cuáles software conocen o pueden recomendar que ayuden a solucionar entregas de última milla. Durante el webinar hablamos pues como de varios métodos, ¿cierto? Como tiene que ver el método de pétalos, el método de centros de gravedad. Sin embargo, pues de pronto, ¿qué herramientas utilizas de pronto en tus clases o con tus estudiantes que veas que tal vez podría ser como una guía para las personas? Ah, Carlitos, esa es una excelente pregunta, sí, y es un excelente área de oportunidad, sí. Me encantó la pregunta. No hay. O sea, la respuesta simplemente es, no hay nada todavía, sí. O yo no he visto muchos instrumentos, o sea, ya hay software que te resuelven problemas, no sé si me explico, pero un software que te resuelve los problemas es un software caro, porque está diseñado a las necesidades que tú tienes. Y es gente que lo hace, sí, personas que hacen el software son especializadas, tienen, como te dijera, como han dedicado toda su vida a trabajar este tipo de problemas y tratan de resolver la mayor cantidad de problemas, pero pudiera ser que aún así el software no se adapte totalmente a tus necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco estaba trabajando con una empresa aquí en México, sí, y me decía, oye, sí, yo utilizo un software, sí, la renta de este software es aproximadamente como de unos, estaba diciendo que era más o menos como unos $30,000 al año, ¿sí? Entonces son software que son caros y que te lo rentan por una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y para una empresa que es pequeña, ¿sí? O sea, para un negocio que es pequeño, ese software está fuera de toda posibilidad, ¿no? O sea, es decir, o sea, el 95% de las empresas en México, o más tal vez, un 98, 99% de las empresas en México no tendrían la posibilidad de comprar este tipo de software, ¿sí? Lo que yo creo es que deberían crearse los simuladores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí les pongo a trabajar a mis estudiantes ¿sí? Con algunos softwares de simulación, sí, pero el problema lo tenemos que construir y es un problema más conceptual, sí, que realmente algo que podamos representar, sí,
mediante imágenes en una simulación. O sea, representar eso mediante imágenes es bastante complicado. Entonces, no hay software especializado para eso, no hay nada todavía, sí. De pronto estábamos hace poco creando algo con uno de mis compañeros de trabajo acá, sí, y estamos viendo la posibilidad de poner juegos que enseñen a las personas a tomar decisiones en todo esto, ¿no? Y que sean un poco más gráficos. Entonces, eso es parte de lo que estamos tratando de construir, pero no hay nada todavía. O sea, es decir, si alguien quiere explotar eso, este es el momento de explotarlo, y yo creo que bajo las condiciones actuales el mundo va a cambiar mucho, y creo que eso se va a necesitar muchísimo ya. O sea, realmente va a ser, sí, algo que va a ser, o ya es una necesidad, que todavía no tiene quien satisfaga esta necesidad, ¿no? O sea, los softwares que hay son muy caros, y debería haber software que pudieran entrenar a las personas en los diferentes tipos de problemas. Y de pronto, ahí acabas de responder parte de la segunda pregunta que te iba a hacer, porque durante la charla pues también dijiste que parte de los problemas que hay, no solamente pues en la logística de última milla, sino también en todos los problemas, en la mayoría de problemas de programación lineal, es que las personas no tienen como esas facultades o un punto de partida como decir, bueno, pues si tengo alguna duda en cómo se utiliza tal método o cómo lo hago, pues no tienen como ese banco o esa disponibilidad en medios para hacerlo. Me gustaría de pronto, profe, que hablara sobre ya en estos últimos minutos, sobre la plataforma de pronto Goal Project, donde sabemos pues que tiene de pronto unas herramientas de aprendizaje que permiten también pues como capacitar de pronto a las personas, brindar como esas herramientas adicionales de aprendizaje para mejorar la toma de decisiones en la logística. Ok, pues mira, o sea, yo creo, Carlitos, que el problema que se está presentando en logística no es único. No sé si me explico. O sea, es decir, sí, cuando tú hablas con las personas y en qué están trabajando, sí, más o menos solamente como un 30% de las personas trabajan en las áreas que ellos estudiaron, sí. Y hay gente que nunca, o sea, es decir, por ejemplo, los ingenieros químicos, sí. Hay ingenieros químicos que jamás han trabajado en química, o sea, jamás han trabajado en un laboratorio de química o una ingeniería química, sí, sino que ellos cambian básicamente su especialidad al momento en que egresan, ¿no? O sea, al momento en que egresan se olvidan de la química y saben que van a trabajar y se van a dedicar a algo más. Sí, el 95% de los ingenieros químicos trabajan en algo diferente, sí. Y eso está sucediendo con todas las profesiones. O sea, es decir, si te dan una oportunidad, sí, o sea, si yo soy ingeniero y trabajo en una universidad enseñando algo de ingeniería, pero me dan la oportunidad de brincarme a la administración en la escuela, pues entonces a lo mejor aprovecho el puesto de administrador y entonces voy a estar desempeñando un puesto y estaría abandonando mi carrera de ingeniero y se acabó, ¿no? O sea, es decir, o sea, posiblemente nunca más vuelvas a ejercer eso. Algo que es muy importante, Carlos, o sea, creo que para mí y creo que para allá tiende toda la educación, sí, es entender que las personas tienen que tener la capacidad de aprender por sí mismos. Es algo que debería ser sumamente importante, es tratar de que la gente aprenda o desarrollar en ellos la habilidad de que aprendan por sí mismos, sí. Esa fue la intención de toda la página, no sé si me explico, ¿no? O sea, o sea, te agradezco muchísimo la referencia a la página, porque la verdad es que hemos trabajado, y tú sabes que hemos trabajado muchísimo en esa página, o sea, llevamos yo creo que 4 años, 5 años trabajando en esa página, 3 años al menos, sí. Y finalmente la idea es que en esa página, sí, las personas que quieran aprender algo de logística puedan llegar, visitar la página, y tú sabes que todo lo que yo estoy haciendo es totalmente gratuito, ¿no? O sea, es decir, o sea, yo no estoy cobrando un quinto a nadie por utilizar los juegos o por utilizar los simuladores de logística que tengo ahí o por utilizar las herramientas que yo tengo ahí. Todo lo que yo he puesto como videos para enseñar logística en YouTube están gratuitos y pertenecen a la comunidad y son un donativo a la comunidad. Entonces, la verdad es que sí, la página nos ha funcionado muy bien. Sí, o sea, gracias a Dios, cada vez más gente visita la página, sí. Y es un esfuerzo que representa así como parte de lo que yo supongo que debo como retribución a todo lo que yo he recibido de la sociedad, ¿no? Entonces es como mi colaboración hacia la sociedad por tratar, sí, o como una retribución a la sociedad, sí, por todo lo que yo he recibido. Entonces lo cierto es que
ojalá, o sea, yo creo que cada vez el conocimiento se comparte más. Eso para mí es una alegría, ¿no? O sea, yo veo cada vez más, o sea, ¿cómo se llama la página, Carlitos? No sé si tú le puedas poner por ahí o yo le puedo picar. La estoy colocando en el chat y en el PIR varias personas que me han preguntado, ahí la estoy colocando. Ok, sí. Entonces, sí, lo cierto es que, sí, creo que cada vez más personas están optando por lo mismo que yo, ¿no? O sea, por tratar de compartir todo lo que saben. Y hoy creo que se valora mucho más el hecho de que eso suceda, ¿no? Y creo que cada vez es más importante. Y creo que cada vez es más importante que la gente que quiere aprender algo o puede encontrar videos en YouTube, puede encontrar, o sea, lo único que yo digo ahí es que deberíamos tener de alguna manera, sí, confiabilidad de los recursos que estamos viendo, porque de pronto, o sea, nos está enseñando pronósticos a alguien que no sabe pronósticos, o nos enseñan algún experimento químico a alguien que no sabe química, y entonces así como que la confiabilidad, sí, debería ser, y la confianza que tengamos en ese tipo de páginas debería ser, sí, importante, ¿no? Pero creo que sí, que más personas cada vez están compartiendo las cosas que saben, y eso a final de cuentas es una alegría, ¿no? O sea, y creo que cada persona debería empezar a tratar de trabajar un poco más, sí, utilizando los recursos que tenemos de aprendizaje en la red y eso funcionaría mucho mejor, ¿no? O sea, de hecho yo creo que algo que está pasando ahorita en México, y por lo menos en mi universidad, es como replanteándonos qué estamos haciendo, ¿no? Porque, o sea, hemos encontrado muchos recursos en la red que antes no sabíamos que existían y el día de hoy vemos que existen, sí, y el hecho de que estemos así encerrados nos ha obligado a buscar recursos, sí, que podemos mostrar, y hemos encontrado recursos que son muy buenos, y entonces uno dice, oye, sí, ¿cuál es la finalidad de una universidad en este momento? ¿No? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberían ser nuestras clases? ¿Qué deberíamos enseñar? Hoy queremos flexibilidad, sí, hoy queremos de alguna forma tratar de generar recursos para los estudiantes que se adapten a su forma de aprendizaje y eso significa muchas veces sí tener cientos de recursos, sí, que no tenemos tiempo de diseñar, pero si aprovechamos los recursos de alguien más, estamos seguros de que la gente pueda aprender, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, pues muchas gracias por poner la página, Carlitos. Y sí, yo creo que básicamente necesitamos todavía generar más recursos, pero lo que hemos hecho es importante, ¿no? Y creo que la habilidad más importante que va a tener, sí, las personas en el futuro es la capacidad de poder aprender por sí mismo, sí, en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, hay gente que no necesite supervisores, que no necesite educadores, sí, que no necesite alguien que esté fiscalizándolo para poder hacer las cosas bien. Creo que son las personas que van a tener éxito dentro de poco tiempo en la industria. Te agradezco muchísimo, profe. Y sí, esa era parte pues como del comentario final que queríamos hacer, ¿cierto? O sea, aparte de todas estas herramientas que estamos mirando, también están disponibles dentro de la especialización. Ahí está pues el contacto, Sergio que también está conectado, el coordinador de la especialización, Francis, Luz Marina, quienes deseen saber más sobre el tema. También está ahí la página web de Goal Project, una herramienta que se utiliza también en la especialización. Yo quisiera entonces ya, siendo las 12, terminar, agradecerles a todos por conectarse, agradecerte, profesor Ernesto, por tu espacio, por tu tiempo, por compartirnos sobre este tema tan importante que es la logística de última milla. Seguramente en otro webinar más adelante podremos hablar más en profundidad sobre la plataforma Goal Project y cuáles son esos retos en la enseñanza en la logística. Sin embargo, pues creo que cubrimos suficiente el tema. A las personas que de pronto me quedaron 2 o 3 preguntitas por responder, se las responderemos vía correo electrónico. Sin embargo, pues les agradezco muchísimo a todos por haber participado en este espacio. Profesor Ernesto, no sé si de pronto quieras agregar algo más, algún comentario de cierre. Carlitos, mil gracias, o sea, mil gracias a ti por la invitación. La verdad es que es así como un agradecimiento enorme hacia ti y hacia Sergio por las veces que me han invitado a participar con ustedes, sí. Y bueno, decirle a todos los demás que muchas gracias por su participación, muchas gracias por su paciencia, sí, y que espero que no los haya defraudado con toda esta plática, ¿no? Y gracias sí. Listo, no, pues muchísimas gracias a todos pues, por haberse conectado. Ya vieron, próximamente les estaremos enviando la invitación a nuestro próximo webinar, claves para el abastecimiento en tiempos de COVID-19. Ahí tendremos varios invitados de la Compañía Nacional de Chocolates.
de acá de Colombia, y bueno, les agradecemos pues a todos por estar. También les estaremos enviando una encuesta que estamos realizando desde el grupo de investigación en gestión de producción y logística para identificar cuáles son los retos que van a tener las cadenas de suministro posterior a la cuarentena. Les estará llegando por correo electrónico la invitación. Les agradecemos a todos las personas que deseen y puedan ayudarnos diligenciando esta encuesta que nos permitirá generar conocimiento a partir de esta crisis. Profesor Ernesto, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, Carlitos. Bye.